Saludos. Titulamos este vídeo Dios verdadero, dioses falsos. Diferencia letal. Tierra toroide arborescente número 2. Por tanto, este es el segundo vídeo de una serie que está relacionada con el espacio, con la Tierra toroide, pero en el sentido, la palabra A de arborescente significa que no está directamente relacionada, sino que es una cuestión que surge de un modo indirecto, pero también relacionada, como todo, con el modelo que nosotros estamos compartiendo, que ya sabrán que es un modelo que se ocupa de la totalidad. Por tanto, esto es una pregunta que está relacionada con lo que podemos decir la espiritualidad. Como su título dice, Dios verdadero, dioses falsos. Y dice su título, diferencia letal. Con diferencia letal, algo letal es algo que podemos decir mortal o que produce la muerte. Pero también tenemos que decir que en este caso, más que una muerte, nosotros no nos referimos en esta serie sobre todo a la muerte física, que para nosotros en cierto modo es secundaria, sino nos referimos sobre todo a una muerte de tipo espiritual, que en realidad pues sería un alejamiento progresivo de la fuente y por tanto una pérdida progresiva de conciencia. Eso también es una manera de actuar de la fuente para no hacer, dijésemos así, su propia creación un dolor, algo doloroso, sino que es más bien suave, al igual que muchas personas vemos en nuestro entorno, personas que realmente están dormidas, no sufren lo mismo que otras que estamos más despiertas realmente. Están como anestesiadas progresivamente. Entonces, nosotros consideramos, ¿y por qué tocamos este tema de Dios verdadero o de dioses falsos? Primero, porque es una pregunta que consideramos básica y fundamental. Nosotros creemos que toda persona que viene aquí, toda alma, pues a los 6 o 7 años aproximadamente, pues algunas de ellas, de estas personas, pues ya empiezan a preguntarse sobre esta realidad. Es una pregunta básica y no sería difícil, ni mucho menos, pues ellos pues llegar, que nosotros creemos que realmente si no tuviesen ningún tipo de incidencia, pues llegarían ellos mismos fácilmente a comprender que existe algo superior a ellos mismos, porque eso es algo natural, es algo, dijésemos así, un primer pensamiento. Si yo no soy autor de mí mismo y mis padres tampoco me dan explicación, pues es que tiene que haber algo superior. Entonces, ¿por qué también tratar este tema aquí, además de por ser una pregunta básica? Porque a nosotros comprobamos que en este tiempo de crisis final, que nosotros decimos final de un ciclo, pues comprobamos que muchos investigadores y youtubers que nosotros seguimos, que nos están diseccionando progresivamente, tenemos que decirlo, pues en este tema pues los encontramos sin un criterio o con poco criterio o incluso un error, consideramos nosotros. Y por eso nosotros queremos compartir nuestra visión, pero nuestra visión basada en nuestro modelo. Es decir, no sería un voluntarismo o un deseo de que las cosas fuesen así, sino sobre todo se desprende este discernimiento nuestro propio personal, se deriva de nuestra teoría del cosmos, Tierra toroide y de la totalidad, simplemente. O sea, no lo hacemos así, o sea, es una convicción nacida de una reflexión y de un puzzle de comprensión de la totalidad. Entonces, nosotros tenemos aquí, este es el vídeo que vamos a ir desarrollando en esta cuestión para dar nuestro punto de vista y vamos a nombrar algunos youtubers o investigadores que nosotros consideramos que no tienen esta cuestión clara. Así, por ejemplo, tenemos, porque nosotros simplemente vamos al pensamiento, no vamos a las personas, por eso no nombramos solamente pues unas iniciales, para que alguna persona pueda ver que nosotros nos remitimos sobre todo a su pensamiento y que es lo que a nosotros nos interesa en el análisis. Entonces, así, por ejemplo, nosotros encontramos a SMP, que nos habla de una parte espiritual,
pero tampoco sin decirle parte espiritual. Él la llama la mónada, pero simplemente pues no se posiciona más, sino simplemente, dijésemos así, en un tipo de vivencia casi exclusivamente personal. Entonces, como simplemente sin dar lo que nosotros consideramos otra completitud, porque nosotros aquí sabemos que somos efecto, y que si somos efecto, pues podría haber una causa. Entonces, este youtuber, que en determinados puntos es muy acertado, sobre todo en relación con la oscuridad y los elementos negativos, podemos decir infradimensionales o demoníacos, que nos asedian totalmente, y aquí está muy acertado, pero nosotros no vemos que corone su, dijésemos así, su puzzle con dar mayor explicación de esta mónada. Y también nos ha decepcionado mucho en esta última crisis que estamos ahora, cuando hacemos este vídeo en septiembre de 2020, en pleno ataque de la oscuridad, que él se ha apartado, podemos decir, se ha apartado del tema. Y no solo eso, poniendo vídeos ya realizados hace mucho tiempo, en vez de afrontar para sus seguidores pues esta cuestión, y creemos que lo ha hecho porque no tenía claro realmente de dónde viene este ataque, porque lo hemos escuchado en algún vídeo pues interpretar que este ataque pues no venía de la élite, sino que era un ataque que precisamente pues era contra la élite, y que venía a solucionar precisamente pues nuestra situación actual. Para nosotros eso nos decepcionó profundamente. ¿Cómo es posible que no llegue a percibir que realmente esto es, podemos decir así, un ataque orquestado precisamente de esa oscuridad élite, podemos decir? Pues él en un principio pues pensó, lo dijo en un vídeo, que esto a lo mejor venía a solucionar. Entonces eso, pues para nosotros nos costaba creer que una persona tan inteligente pues llegase, pues eso también nosotros comprobamos, que cuando una persona se centra mucho en un único modo, en una única teoría, y no investiga otras, pues realmente pues a veces suele pasar eso. Entonces, esta persona, como decimos, pues este youtuber, pues para nosotros pues no tiene clara esta cuestión. Al igual que, por ejemplo, otros youtubers que también nosotros lo consideramos inteligente, que es JAH o también VM, pues él nos muestra un modelo tecnológico, una teoría y fotónica que parecería como actuar de modo neutro o de modo independiente. Y cuando se va al tema de precisamente que todo está diseñado con una inteligencia, pues entonces nosotros ahí vemos que él no tiene clara esta cuestión. A veces pues nos habla de unos directores, podemos decir que en otro tiempo él estaba afiliado a la teoría de los Anunnakis o dioses creadores, y entonces ahí se queda simplemente, y eso para nosotros también es un gran error. Otro youtuber en este tema pues es L. Pues nos está hablando ahora, después de otros modelos que ha ido tomando, pues de una tierra cráter. Y entonces este youtuber L, consideramos que él lo ha dicho, no lo ha dicho directamente, pero consideramos que simplemente es una persona materialista, porque lo hemos escuchado en comentarios decir que después de la muerte, pues para él no hay nada. Y entonces una persona que tiene ese tipo de pensamiento, pues realmente se adapta aquí, porque lo más importante sería vivir. Y entonces uno hace cualquier cosa para vivir si no existe otros principios o otro tipo de realidad. Y entonces por eso para nosotros pues nos decepciona. Él llama hipócritas a los que realmente pensamos, tenemos otros principios u otros valores realmente. Y otro también investigador muy importante, este lo consideramos incluso más inteligente, que también está ahora, es de los mejores a nivel bibliográfico y de libros y de investigación, de datos, es de los mejores, VV. Pero también ahora pues se ha asociado, podemos decir, a esta misma teoría de la Tierra cráter, que nosotros tendremos que hacer otro vídeo precisamente porque vemos que está obnubilando o llevando un confusionismo a muchas personas. Pues se afilia a esta teoría de la Tierra cráter, y quizás porque también él
nos imaginamos que sospechará que hay muchos puntos que no cuadran, pues también lo une en los últimos vídeos con la matriz, con un tipo de tecnología matriz. Y entonces él comete un fallo muy importante, porque entonces él, por ejemplo, en ese vídeo que va uniendo los dos conceptos, matriz y tierra cráter, por tanto, entonces con ese tipo de pensamiento pues tiene todas las soluciones, evidentemente, porque si todo después al final lo remite a una matriz, pues entonces decimos pues todo cabe en ese saco de esas dos palabras. Pero hemos visto que no distingue algo muy elemental, no distingue lo que es la electricidad tecnológica de lo que es la electricidad biológica. Para él, en este vídeo y en ese pensamiento suyo, pues son equivalentes. Entonces, pues esto ¿dónde llevará? Pues esto llevará pues a unos seres superiores que son los que crean esa matriz y con ese tipo de tecnología, y por tanto para nosotros se apartará de este plano de principios y de espiritualidad. Y otro youtuber inteligente que es AS y ha escrito un libro sobre el Sol, libro del Sol, pues entonces lo hemos visto que realmente en cuanto, dijésemos así, la fenomenología, pues está muy acertado y muy próximo a nuestro modelo toroidal en relación con la fenomenología del Sol, por ejemplo, y también en relación con la Luna. Pero entonces también lo hemos escuchado a él pues decir que como ve que esto funciona con una inteligencia, evidentemente, pues él dice que él sabe que tiene que haber dioses, pero que son superiores a nosotros, porque sobre todo él se lo muestra a esta supertecnología que existe, pero no sabe, él dice, no sé si hay también dentro de estos dioses uno que sea superior. Entonces, por eso ahí él pues está en ese punto pues estancado, y también realmente como es inteligente y no ve lógica que realmente todo esté dirigido por una maldad, pues entonces él lo interpreta como que todo el mal que nos están haciendo pues en realidad es para llegar a un bien. Entonces nosotros decimos, pues eso es una ingenuidad realmente. Entonces, para estos youtubers y sobre todo para las personas que buscan comprensión, es por lo que nosotros hacemos este vídeo, para diferenciar claramente, queremos diferenciar claramente mediante una serie de claves que lo que es el Dios verdadero, lo que lo diferencia de lo que son los dioses falsos realmente. Y entonces ya decimos cuál es esta clave, que es una clave que venimos compartiéndola desde casi el inicio de este canal. Es que el Dios único y el verdadero es único, es uno solo, al igual que nosotros también compartimos la clave de que el universo es uno solo, uno y diverso. Entonces este Dios único nos rodea por dentro y por fuera, esa es la clave fundamental. El Dios verdadero nos rodea por dentro y por fuera. Ese es el único Dios que rodea y trasciende la totalidad. Que trasciende quiere decir que es tan sutil que realmente está fuera y dentro. En cambio, lo más denso, su creación, pues realmente pues no lo puede abarcar, pero él sí abarca su creación, y por esos dos puntos que decimos, por dentro y por fuera, y todo desde un centro sutil, como ya venimos compartiendo, que es imperceptible. Tiene que ser así, de modo normal, natural y lógico, porque si es la sutilidad, podemos decir aquí esta palabra, máxima, pues evidentemente pues tiene que pasar desapercibido de modo directo, pero mediante su acción que nosotros estamos decodificando, pues para nosotros es lo más verdadero realmente. Entonces por eso aquí nosotros a veces lo representamos, se puede representar mediante unas manos que serían el éter, que todo lo configuran, manos invisibles. Y aquí está el modelo que tanto por dentro, como estamos viendo en amarillo, como por fuera, pues él está este Dios que es el único y es el verdadero. Entonces Dios está dentro y fuera de todo, de la totalidad, incluida la dimensión corteza infradimensional que nos combate y nos está combatiendo ahora mismo en este momento, que está atacando a toda la humanidad en esta fecha del año 2020. Entonces, aún así, este auténtico Dios pues está también fuera, está fuera y está dentro también de incluso esta dimensión corteza que combate al propio
a este propio Dios, y que aquí la tenemos representada. Para nosotros eso es uno de los símbolos de este poder externo, exterior, y aquí realmente en nuestro modelo, pues esta dimensión que sería marrón, que es debajo del suelo que pisamos, pues desde aquí es de donde está esa dimensión más cortesa y más alejada de la fuente, y es la que nos está atacando y vampirizando desde siempre. Entonces aquí se presentarían entonces unas preguntas. Sería, ¿por qué y cómo se produce esta dimensión de lucha? Porque realmente ya es difícil que alguna persona no compruebe. Bueno, difícil no, porque lamentablemente vemos que muchísimas personas están dormidas y no perciben nada, pero otras muchas están comprendiendo que esto es una dimensión de lucha. Entonces, ¿por qué y cómo se producirá esta dimensión de lucha, y no, por ejemplo, si esta es Dios verdadero, pues lo tiene todo, tendría que tenerlo todo de otra forma realizada? Bueno, lo hemos dicho ya en otros vídeos anteriores. ¿Por qué? Pues la pregunta es por el libre albedrío, y aquí están viendo que una dimensión original equilibrada, pues debido a que tenía que otorgársele el libre albedrío, porque si no, no hubiera sido realmente una auténtica dimensión exterior al propio creador, pues aquí se produce, y esto nos lo dicen también, esto tienen razón algunas escrituras, pues que se produce pues esta dimensión mediante este mal uso del libre albedrío de estas entidades anteriores. Por tanto, nosotros ahora estamos aquí, en este punto, en el punto de buscar el reequilibrio, y esa es la función y la misión de todas las personas que vayan despertando, podemos decir. Entonces, este es por qué se produjo esta dimensión de lucha, por el libre albedrío. ¿Y cómo se produce esta dimensión de lucha? ¿Cómo es posible? Pues porque una parte de la creación, que como decimos nos viene desde dentro hacia afuera, y también está afuera, esta fuerza del verdadero Dios, pues crea toroides, y todo toroide pues tiene que poseer y posee una corteza de protección. Entonces, y eso es lo que da lugar a las individualidades, las individualidades que entran en esta lucha, evidentemente. Entonces aquí esta corteza de protección sería, por ejemplo, un infante que está, un feto humano, como desde su interior, pues él va creciendo, pero para poder acceder aquí tiene que crear esta placenta. Ya la crea en el propio seno materno, una placenta de protección, y cuando ya pues sale al exterior, pues entonces ya tiene dijésemos así, una corteza suya personal que todos tenemos, y que nos individualiza, nos separa de los propios semejantes, y también muy necesariamente pues de estas entidades que están en otro nivel dimensional. Entonces, ¿cómo se produce? Pues como decimos, creando la separación, individualidad y responsabilidad mediante estas barreras cortezas que acabamos de decir, que son de dos tipos: interiores porque nos separan de la fuente, por una parte, que nos crea a nivel interior, y también barreras exteriores que nos separarán pues de las otras individualidades. Por ejemplo, aquí pues cuando este infante, este feto, sea un niño, pues estará separado también de otros niños, y al mismo tiempo también pues de esta corteza exterior, que también está separada de la nuestra. Lo que sucede es que mediante su muchísimo mayor conocimiento de ciclos y ciclos, pues ha ido desarrollando tecnología de tal manera que puede tener acceso de modo temporal, limitado, decimos nosotros, a la nuestra, y desde ahí ellos nos influyen. Entonces, también lo hemos visto en un video anterior, que esto es semejante al muro de separación, dentro del propio toroide y entre los distintos toroides. Entonces, eso sería la corteza de protección. Entonces, para ir diferenciando lo que decimos el verdadero Dios de los dioses falsos, pues del verdadero Dios ya lo hemos dicho, él por dentro y por fuera actúa. En cambio, todos los falsos dioses, pues todos nos influyen exclusivamente desde fuera, solo desde fuera, y esta es la diferencia esencial que nosotros queremos compartir para que la persona, incluso alguno de estos youtubers, pues llegase a plantearse este discernimiento que diferencia claramente a los falsos dioses que vienen desde fuera
de la exterioridad y no de la interioridad. Entonces, desde fuera, pues nos influyen, ¿y cómo? Pues físicamente, porque físicamente también mediante determinados rituales incluso se pueden presentar determinado tipo de entidades de modo físico, también mentalmente, también mediante visiones actúan estos dioses exteriores, mediante sueños, etc. Es decir, estos dioses falsos exteriores nos hablan desde fuera y nos direccionan, es decir, siempre están direccionando la conducta del humano y nos direccionan desde nuestra corteza exterior, no desde el interior, porque desde el interior es donde está influyendo nuestra fuente y ahí ellos no tienen acceso, pero desde nuestra corteza exterior ellos influyen y entonces engañan y mediante ese engaño pues acceden a nuestro interior y nos direccionan y así están haciendo con una mayoría, por desgracia, de esta humanidad. Y aquí estamos viendo que algunas veces son mediante la aparente bondad y otras mediante el miedo realmente, es decir, usan todo tipo de estas tácticas. Entonces nosotros planteamos que la persona emplee su discernimiento y no solamente pues admita otras teorías como la nuestra. Y entonces hacemos esta pregunta: ¿necesitaría el verdadero Dios algo de nosotros? Que la persona lo piense. ¿Necesitaría el verdadero Dios algo de nosotros? ¿Necesitaría un tributo? ¿Necesitaría un reconocimiento? ¿Necesitaría una ayuda? Este verdadero Dios necesitaría hablarnos personalmente este verdadero Dios cuando realmente y constantemente nos está hablando. ¿Y desde dónde? Pues desde nuestra propia conciencia. Desde nuestra propia conciencia Él está presente. Él es en unión con lo más interior que tenemos. Entonces, y Él percibe todo lo que nosotros estamos percibiendo. Percibe todo lo que nosotros percibimos y también lo que no percibimos. Entonces, necesitaría Él, al contrario de estos otros dioses, que ellos sí es lo que hacen totalmente, ellos influyen desde el exterior constantemente, desde que somos niños y antes ya tienen establecido todo el sistema. Pero el verdadero Dios no necesita eso realmente. Cada persona pues piense esta pregunta. Entonces, entonces, ¿tiene algo que hacer más de lo que ya ha hecho el verdadero Dios? Pues no, Dios ya lo ha hecho todo con esta creación. Ya lo ha hecho todo perfecto, podemos decir, dentro de la imperfección humana y del libre albedrío. Entonces, somos nosotros los que tenemos que decidir y hacer. ¿Y qué tendremos que decidir o qué tendremos que hacer? Pues sencillamente optar. Aquí tenemos que optar y en este tiempo hacemos este vídeo precisamente porque la persona quiera que no tiene que optar. ¿Y cuál sería la opción? Pues la opción es sencilla. Pues mantener el equilibrio natural otorgado, que nos otorgó la fuente y que todo niño y toda alma que viene aquí tiene ese equilibrio natural, o bien perderlo, o bien perder ese equilibrio natural. Es decir, desequilibrarse, que eso es lo que está haciendo actualmente con la mayoría de la humanidad, pues esta oscuridad exterior lo está desequilibrando una gran mayoría. Entonces, pues eso sería, mediante esa opción, pues esa opción tendría dos resultados. Un resultado que no habría que hacer el ser humano grandes proezas, lo que pasa que reconocemos que la oscuridad tiene tanto poder que engaña, y como no sea la persona que esté muy despierta y quiera llegar hasta el final, siendo fiel a su conciencia, incluso siendo, si es necesario, sacrificando el propio cuerpo físico, pues realmente pues se hace difícil para una mayoría, porque esto es un adoctrinamiento desde siempre. Entonces, esta opción, pues, ¿qué producirá? Pues producirá dos caminos en el ser humano. Caminar según la opción, caminar hacia la conciencia luz, si simplemente él mantiene su equilibrio natural, que es seguir su propia conciencia, caminará hacia la conciencia luz, o en lo contrario, si se deja de desequilibrar, pues entonces caminará hacia la inconsciencia, a esta inconsciencia que será un sueño y será semejante a la oscuridad. Entonces, esto no sería muy doloroso para la fuente, podemos decir. Ella procura que no sea doloroso. Existe el reino mineral, existen las piedras. Entonces ellas no sufren.
Es más, realizan una cierta función. Entonces, pero para una persona como nosotros, que no estamos en ese nivel de conciencia de la fuente, pues tenemos que reconocer que sí, que nos causa cierto dolor, cierto sufrimiento ver como personas muy próximas a nosotros, pues ellas pues van caminando, se encaminan sin saberlo hacia esa inconsciencia, hacia ese sueño y hasta ir convirtiéndose realmente en el reino mineral, en piedras sin corazón, podemos decir, y sin conciencia. Aunque ellas por sí mismas pues sufrirán a lo mejor incluso menos que una persona despierta que observa este panorama. Por tanto, aquí hemos puesto una imagen de este equilibrio que tiene el ser humano que saber afrontar, que es mediante la mente por una parte, pero también el corazón. Entonces él tiene que no perder, no dejarse de desequilibrar. Y precisamente todos los servidores de la oscuridad, pues el corazón lo han dejado aparcado. Es la mente y la supermente robótica, la que los dirige. En fin, terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos que reflexionen en esta pregunta básica y que diferencien si quieren aplicar estas claves de cuál es la diferencia entre el verdadero Dios verdadero y los dioses falsos. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.